un cordial saludo de paz y bien. Quien les habla es la alumna Mayra Ludeña de la Institución Educativa Superior San Francisco de Asís, Chincha. En estos momentos le voy a hablar sobre la educación en la Edad Media. En la Edad Media había un altísimo porcentaje de la población que eran analfabetas. Las personas que sabían leer y escribir eran los clérigos, es decir, los hombres sabios con estudios escolásticos, aunque no fuesen religiosos. En la educación en la Edad Media se impartía inicialmente en las escuelas de los monasterios y se centraba exclusivamente en aquellos que iban a formar parte del clero. Lógicamente, los conocimientos que recibían estaban vinculados con la iglesia. Ahí ellos aprendían las nociones, la liturgia, las oraciones y la Biblia. Era una enseñanza fundamentalmente memorística. Muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir. Aún así, aprendían de memoria los conceptos básicos y con ellos era suficiente. Los verdaderos sacerdotes sí debían aprender a escribir y a leer. En latín, como sabemos, era la lengua de cultura y de la liturgia católica. En la renovación de Carlomagno fue un monarca germánico que restauró el imperio de Europa Occidental. Él consideraba que la religión cristiana consistía en un importante elemento cultural de integración, de estabilidad y de orden. Por ello, encargó de cultivar gran parte de su éxito monarca como militar y administrador se debe a su administración por el aprendizaje y la cultura. Carlomagno encontró contacto con la cultura y la educación durante su reinado. En su reinado se multiplicaron las escuelas monásticas y escritóricas. En los nuevos estudios, Carlomagno creó nuevas escuelas abiertas a todo el mundo, no solo a los religiosos. Había dos tipos de escuelas, que eran los primeros estudios y los estudios superiores. En los primeros estudios, las escuelas monásticas son los primeros estudios son los más fundamentales. Seguían en los monasterios o en las abadías. Ahí acudían los niños de los alrededores. Para ellos era gratuita y les proporcionaba una educación muy básica y fundamentalmente oral. Los niños más pobres aprendían a través de la repetición de conceptos básicos de la religión y de las principales oraciones. Nunca iban a tener acceso a los libros, así que no se les enseñaba ni a leer ni a escribir. Tampoco iban a necesitar esas destrezas en su trabajo. En los estudios superiores, las escuelas episcopal o catedralicia. Se dice que en ellos realizaban, en esas escuelas que dependían de los catedrales, y con el tiempo este tipo de escuela desplazó a las escuelas de los monasterios. A los estudiantes catedralicios acudían tres tipos de estudiantes. En los estudios superiores se encontraban tres tipos de estudiantes, que estaban los estudiantes de familias pobres, los estudiantes de familias ricas y nobles y los estudiantes mayores. En los estudiantes de familias pobres iban elegidos por mostrar una especial de actitud por aprender. Ellos disfrutaban una especie de beca. Ellos ahí recibían comida, ropa y alojamiento mientras estudiaban. Sus vidas estaban orientadas a formar parte de la iglesia. Los estudiantes de familias ricas y nobles. Ellos tenían que pagar a sus maestros que residían en la ciudad, con la misma comodidad que en sus casas.
y los estudiantes mayores eran hombres instruidos que querían seguir aprendiendo e iban a las escuelas donde se le impartían las materias de su interés. Muchas gracias.